Buenas tardes, bienvenidos a Personería en Acción, donde difundimos y promocionamos las acciones que realiza la Personería de Cali en defensa de los derechos humanos. En días pasados se realizó en Cali el Congreso Nacional de Concejales, donde el Procurador General de la Nación reconoció el trabajo de Andrés Santamaría como presidente de la Federación Nacional de Personeros. En su intervención, Santamaría habló de temas de impacto nacional. Por decisión del Comité Editorial de Personería en Acción, a continuación mostraremos su discurso. El presidente de la Federación Nacional de Personeros y Personero de Cali, Andrés Santamaría, expuso en el primer Congreso Nacional y Foro Internacional de Derechos Humanos y Paz, organizado por la Confederación Nacional de Consejos y Concejales de Colombia, su preocupación sobre la situación de las víctimas de las bandas criminales o BACRIM, como causantes de hechos victimizantes, pero que no son considerados en la ley de víctimas. En el evento, el Procurador General de la Nación resaltó la labor de Andrés Santamaría como presidente de la Federación Nacional de Personeros, FENALPER. Ha ejercido un liderazgo importante para lograr aglutinar a los personeros del país. Esa aglutinación o ese aglutinamiento es necesario para lograr fortalecerla, para lograr cumplir mejor las funciones, para lograr evaluar cómo se puede mejorar el cumplimiento del Ministerio Público en los municipios, para lograr hacer la reingeniería del caso, no solamente en las materias que benefician laboralmente a los personeros, sino legalmente para lograr adecuar esas competencias, esa cantidad de competencias a las realidades locales. Y decía en esa exposición que nos une la defensa de la democracia desde el nivel territorial. Ustedes, bajo el control político, bajo la denuncia política de las corporaciones, y nosotros bajo la representación de la comunidad y los ciudadanos en la vigilancia a la administración y ser la voz de los grupos más vulnerables. He recorrido el país como presidente de la Federación, señor Procurador, y eso me lleva en este escenario a exponer varios temas que creo que generan un análisis de trascendencia. El primero, la violencia que estamos viviendo en los municipios del país. Yo he desarrollado una percepción muy personal que nos enfrentamos a dos conflictos. El conflicto tradicional de guerrilla, que está mediado por un proceso o acuerdo de paz, y un conflicto que el Estado no quiere reconocer abiertamente, y es el conflicto contra las BACRIM o las bandas criminales. Señor Procurador, de cada 10 declaraciones de víctimas en Colombia, hoy en día 7 pertenecen a las denominadas grupos criminales o grupo al servicio del narcotráfico. Nuestro actuar como personeros y como concejales hoy no está solamente determinado por el ejercicio de la violencia de los grupos tradicionales en el conflicto colombiano, sino a estas nuevas expresiones de violencia. Yo creo que aquí no puede haber departamento, no puede haber municipio en el país que desconozca esa realidad. La modalidad de la violencia no se está realizando bajo la estructura armada, organizada del camuflaje. Ha variado y nuestro ordenamiento se ha quedado atrás para combatir esa realidad. Y yo creo, Procurador y señor presidente de los concejales, que es importante debatirlo, es importante hacer un análisis, porque el Estado está quedando coercionado, está quedando corto, pero al mismo tiempo está quedando corto en una ley de víctimas que no satisface los derechos de estas personas. Pero esto deriva un problema más grave, señor Procurador, y usted que ha sido un defensor de la familia y el concepto de familia de la sociedad. El elemento más importante de la familia son los niños. ¿Quiénes son el mayor número de víctimas en Colombia en este momento? Los niños. Cali,
Hablamos de Cali para no irnos a otras partes del país. 132 pandillas, de las cuales el 70% al servicio de las BACRIM para el control territorial urbano. Niños de 5 años, 7 años, ya con 7 asesinatos. Los niños no pueden estar asesinando, los niños tienen que estar en la escuela. 18,000 niños reclutados, 42% integrantes de FARC son menores de edad, más de 100,000 menores incluidos en la economía de la ilegalidad. En Colombia se asesina entre 3 y 4 niños asesinados diariamente. Pocos municipios del país tienen una política de erradicar y prevenir la relación de menores o de niños dentro de las criminalidades y los ejercicios de la violencia. Todos estamos acechados por la violencia, pero lo más grave, yo creo que aquí no se puede desconocer que los niños están jugando un elemento fundamental, que los niños de nuestro país están asesinando y están siendo asesinados. Y en muchos departamentos y municipios de Colombia, esa es la cruda realidad. Y yo creo que ello, señores concejales y señor procurador y señor presidente y señor procurador delegado para la descentralización, debe generar un debate de fondo. El debate no es solamente colocarlos y darles penas privativas de la libertad. El debate debe ser es por qué en Colombia los niños están asesinando. ¿Cómo hacer que nuestros niños estén en la escuela y no asesinen? Ese debe ser el debate. Hay otro tema que yo creo, y aprovechando el abuso del tiempo, pero creo que los compartimos, como concejales, como personeros, como diferentes partes del país. Salud. Yo no quiero detenerme a hablar lo que todos sabemos en este espacio. Todos sabemos: negación del servicio, la no prestación del servicio, enfrentados a realidades como los departamentos de Orinaquía, Guaviare y Guainía. Enfermos hay que trasladarlos hasta donde Villavicencio, porque no hay sistema o hay negación de los privados a las EPS o de la red pública. Esta reforma que se tramita en el Congreso de la República, yo quiero dar dos elementos. Esta es la reforma del blindaje a la politiquería, a la protección de los recursos públicos en el sistema de salud en el país. Y debe ser la reforma donde se empieza a reconsiderar al ser humano como un valor agregado de su perspectiva de dignidad para el servicio. Quiero finalmente reiterar, procurador, y a los concejales que son nuestros electores, no lo quería repetir para no ser cansón. Ya el procurador sabe, 1.200 funciones tenemos los personeros. Algunos concejales decían que entraban a la oficina del personero y lo veían barriendo, sirviendo los cafés, atendiendo a las víctimas y atendiendo a la comunidad. Eso es cierto. Hoy, por primera vez, y creo que en la historia, hemos visualizado esas debilidades. Y le comentaba en privado, señor procurador, cuando iniciamos el foro, que hemos realizado un diagnóstico certero, importante, con el Fondo de Justicia Transicional. Para los que no saben qué es el Fondo de Justicia Transicional, es el fondo donde están todas las entidades y organismos internacionales que apoyan al Estado colombiano en el reconocimiento del derecho de las víctimas. Ese fondo y ese Estado colombiano le dio a los personeros ser la puerta de entrada a las víctimas del país. Nosotros proponemos no fortalecer a los personeros, fortalecer la institucionalidad. Creo que el error grave, doctor Mesa, ha sido que se ha fortalecido a los personeros y no la institucionalidad. Nos hemos dedicado en las últimas décadas del país a capacitar y capacitar personeros y la institucionalidad quedó débil. Y los personeros duran 4 años, o repiten, máximo, pero la institucionalidad queda en debilidades. En este diagnóstico, procurador nos va a llevar a algo, y es aquí donde yo quiero que trabajemos de la mano, seamos amigos, a partir del reconocimiento de nuestros propios errores institucionales, y es fortalecer las personerías del país. Al mejorar nuestras personerías, mejoramos la atención a los grupos vulnerables. No estamos
proponiendo una mejoría en estas personerías grandes y las personerías débiles del país. Las personerías débiles son los municipios débiles del país, donde está la realidad colombiana, donde están los grupos vulnerables, donde están las víctimas, donde están los grupos ilegales, donde los personeros y concejales trabajamos bajo estas condiciones. No está necesariamente en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali. Por último, tema de debate, protección. 20% de los personeros amenazados en el país, que de pronto no son todos, tienen riesgo, pero hay que determinarlo. La investigación de conocer la certeza de una denuncia debe tener un mayor grado de agilidad y celeridad. Una respuesta frente a los personeros puede tardar de 6 a 1 año, 6 meses a 1 año, si tiene o no tiene un nivel de riesgo. Concejales, ustedes y nosotros tenemos una misión de respetar, de trabajar por la democracia, pero también de contribuir a un trabajo autónomo de las personerías del país. Queremos seguir construyendo democracia, pero de forma constructiva, basada en el interés general y basada en el interés de nuestras comunidades. Mil y mil gracias.